los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como el Colegio Invisible. El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Calor del fuego, en una noche oscura, a altas horas de la madrugada. Siempre es un buen momento para escuchar una leyenda, porque como ya hemos comentado en alguna ocasión, era la manera que se tenía siglos atrás para captar la atención de quienes escuchaban una historia, cuya base solía ser real. ¿Pero qué hay de real detrás de la leyenda de Guillermo Tell y de la de Robin Hood? ¿Quién fue Merlín? De estas y de otras leyendas vamos a hablar en el programa de hoy. Y ya sabes que la realidad siempre supera a la ficción. Iniciamos viaje. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí nosotros en mitad de un bosque. A ver, Josep, por Dios, que no se puede hacer fuego en un bosque. Ya, pero no habíamos pedido permiso, he puesto piedrecitas. ¿Has pedido permiso seguro? Sí, yo diría que sí, vamos. Yo estoy acostumbrado a estas cosas de la producción, ¿no? Yo diría. Es verdad que no me han respondido, pero... Es muy español eso, ¿eh? Yo diría. Luego te vienen aquí los señores simpáticos de ¿cómo se llamarán estos? Forest La Guardia Rural. No, Forest Guard. Sí, la Guardia Forestal, sí. No, una cosa parecida. Bueno, pues Laura Falcó, tú te has abrigado, veo. Si es que aquí en estos sitios hace frío. Sí, no, claro, ahora todavía hace sol, pero como baje un poco el sol, vas a ver tú sol, aquí casi sol de medianoche. Pero bueno, ¿y Jesús dónde está? Mira, por ahí viene. ¡Ey! Si parece, viene, míralo, se ha puesto un gorrito, si parece Robin Hood. ¿Qué pasa, hombre? Pues mira, le he copiado el gorro a Miguel Pedrero, que es un hombre sabio y al que no le gusta nada el frío, así que aunque yo todavía tengo un poquito más para cubrir, pero viene bien. Bueno, a ver, tú pareces más bien Robin Hood y él parece más bien un duende, ¿no? Nuestro querido Miguel, que luego dicen que nos metemos mucho con él, pero la verdad es que no, es un tío extraordinario al que se le echa de menos. Mira lo que te digo, o sea, mira que lo tenemos los martes, pero se le echa de menos. Bueno, pues nada, tenéis que saber que nos hemos venido ni más ni menos que a un bosque legendario. Es un lugar que está lleno de leyendas e incluso hasta la propia leyenda dice que no se sabe si este bosque existe o no, que es el bosque, Laura, de Sherwood. Porque aquí, entre otros muchos personajes, pues que han pasado ya a la historia, ¿no?, de esta cosa maravillosa que son las leyendas y que se suelen contar casi siempre al calor de este fuego que quiere encender Josep Guijarro, pues aquí se tejió una de esas leyendas que seguramente tiene una parte de realidad, ni más ni menos que la de Robin Hood. Por los delitos de robo e incitación a la rebelión, delito penado con la muerte, yo le declaro de hoy en adelante en rebeldía y será perseguido todos los días de su vida. Las leyes de estas tierras someten al pueblo a su rey. Dad poder a todo hombre y vos ganaréis fuerza. Una guerra civil no traerá la libertad para nadie. Yo no puedo hablar por este rey. Es el único rey que tenemos. Pero no la única esperanza. Llegada la hora surge el hombre.
¿Estás preparado para ser quien eres? Alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones. Pues sí, la verdad es que sorprende la cantidad de personajes que en la historia están en ese punto que no se sabe si son leyenda o son reales. Y Robin Hood es uno de ellos. En este caso, claro, nos tenemos que remitir a los primeros momentos de la Baja Edad Media en Inglaterra. Y bueno, fue una época muy complicada, un gran desafío, la verdad, para el sistema feudal, ya que las pretensiones de la nobleza eran pues estrangular al pueblo y las condiciones en que los campesinos vivían eran horribles, ¿no? Tenían que estar continuamente pues pagando más de lo que podían para mantener esas clases tanto eclesiásticas como nobles a un nivel de vida que pretendían tener. El caso es que es ahí donde surge esta figura, esta especie de forajido, a la vez de hombre bueno, de hombre que pretende pues ayudar al pueblo, ¿no? Y bueno, y hablamos de una época pues que de hecho sabemos que acabó con los levantamientos campesinos, como protagonizado por ejemplo Bat Tyler en 1381. El caso es que este hombre aparece como un hombre diestro, con espada, con arco, un hombre capaz de hecho de llevar a cabo justas brutales contra los poderosos, y se enfrenta y mata a quien haga falta por recaudar ese dinero y devolvérselo al pueblo. Y realmente lo que es una figura que nace pues en esa especie de antisistema, esa especie de figura que todo campesino hubiera querido realmente que existiera para salvaguardar precisamente a las clases populares y a los oprimidos. El caso es que por mucho que intentemos rastrear en la historia, el personaje real no existió. Puede ser una amalgama de personajes que sí existieron. Dicen, por ejemplo, que hay un personaje que se llamaba Robin Hood. En este caso era un supuesto bandido de York del 1225, y se cree que quizás podía derivar de ahí, o incluso del término Rob Hood, que se utilizaba para los forajidos de la época. O sea, puede ser que simplemente el nombre real sea una derivación pues de varias leyendas o de varios personajes que sí, que igual existieron, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos uno de esos personajes que, como dices, a veces cuando te pones a escarbar y buscas en la génesis de la leyenda, no te sale un solo personaje, sino que, como bien dices, es una amalgama de diferentes circunstancias y personajes adaptados a una época en la que, bueno, da la sensación de que personajes así eran necesarios, ¿no? Y que además nos dan una pista de cómo estas historias ayudan por un lado a la población y por el otro a identificarlas. Me explicaré. La mayoría de estos seres, entre comillas, legendarios, evoluciona a lo largo del tiempo. Es decir, puede haber un relato real, sí, inspirado en algún personaje real, que con el paso del tiempo se exagera con un propósito, que es el de mandar un mensaje. En el fondo tiene una evolución muy parecida a la leyenda urbana. En el caso de Robin Hood, pues es el pobre, o sea, el que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Curro Jiménez. Curro Jiménez, exactamente, claro, igual. Y así hay un montón de personajes a la historia que, unos porque van a ser ídolos nacionales y van a subir la moral de la tropa o del pueblo llano, otros con un propósito más moralizante, tienen un funcionamiento estructural que sigue una pauta determinada, que es esa conversión, esa evolución a lo largo del tiempo y la exageración de determinados valores que son los que quedan impresos en la memoria de las gentes. Pero es que yo, por haciendo una reflexión en el margen de la ley, aunque la ley no te guste, aunque la ley sea muy rígida o muy extrema, pero son gente que está al margen de la ley. Y quizás esto, con el paso de los siglos, va dando una vuelta de tuerca bastante peculiar que hace que personajes reales los convirtamos en legendarios. Voy a un ejemplo, incluso nos vayamos a identificar con ellos, o haya quien se identifique con ellos. Gente que en un momento determinado vela por los pobres y demás a través de actividades ilícitas. Es lo que se ha hecho con Pablo Escobar. Por ejemplo. Sí, es un ejemplo que me parece estupendo para
de un ilícito penal. Y es un monstruo. Y es un auténtico monstruo que mata. Tiene a sus espaldas miles de mirados, ¿no? Por determinados colectivos o determinadas personas. Y luego llega una plataforma digital muy potente y claro, en este caso además no hay un concepto que se adapte más que el que te lo blanquea. O sea, es que te lo blanquea literalmente, ¿no? Porque yo creo que todos los que hemos visto la serie Narcos, es que hay un momento en que incluso, aunque no lo quieras, empatiza. Está tan bien hecho el personaje, está tan bien hecho el guión y seguramente se adapta tan poco a la realidad que llegas a empatizar, llega a resultarte simpático. Y esto yo creo que es terrible, ¿no? O sea, hemos dado la vuelta a la leyenda de una manera... Aquí en el programa hemos hablado de la influencia del cine en la perpetuación de determinados ideales, pero hubo épocas en las que el cine no estaba presente y ese mecanismo recaía en el boca-oreja, ¿no? Es decir, el bardo, el joglar, perpetuaba esas historias a base de contarlas y como mejor contador de historias serias, pues evidentemente mejor encajaba esa idea. Más allá de eso, no nos olvidemos que el ser humano tiene una tendencia natural, incluso en situaciones críticas, de llegar a empatizar con las cosas más impensables. O sea, de hecho, el síndrome de Estocolmo nace de eso. Te quiero decir que es que a veces en una situación crítica, en una situación límite, podemos empatizar con cosas que no parecen lógicas, pero lo hacemos. El síndrome de Estocolmo, cabe decir, es el que experimentan aquellos que han sido secuestrados y experimentan incluso sentimientos amorosos hacia sus secuestradores. Y podríamos añadir aquí esa idealización también del asesino, Manson, por ejemplo, o tantos otros que han estado en la cárcel y han tenido novias por doquier en el exterior, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que uno de los momentos que hemos podido ver, ya que nos estamos trayendo esto que parece una leyenda lejana a la actualidad, en cuanto al síndrome de Estocolmo, yo creo que las imágenes que nos han llegado de la liberación de presos judíos por parte de los terroristas de Hamas, es que había algunos de ellos que es que se dirigían a sus captores, se reían, les besaban, en fin, es que es algo totalmente impensable que causaba estupor, ¿no?, entre aquellos que estábamos viendo esas escenas. Sí, la verdad es que sí, pero existe y ocurre. Entonces, bueno, no es raro. Y aparte también te digo una cosa, que claro, aunque sea con actividades ilícitas, al final la gente, pues si hay una persona que les está ayudando cuando están en situaciones realmente límites, les importa un comino de dónde venga la actividad. Lo único que les importa es el resultado, porque también eso es muy humano. Perdón. Bueno, pues hay un personaje que se dedicó a perseguir el delito como nadie, que yo creo que ha creado escuela, en este caso de detectives, a lo largo de los siglos, podemos decir ya, porque ya han pasado siglos. Ese fue... Quiero ver a alguien. Sherlock Holmes. Señor Holmes, ha de agudizar la mirada. Subestima la gravedad de los acontecimientos que se avecinan. Mañana al mediodía, el mundo, tal y como lo conoce, llegará a su fin. Bueno, entonces no hay tiempo que perder, ¿no? Sherlock Holmes. Es un personaje de ficción que de repente da la sensación de que salta de las páginas de estos pequeños opúsculos a la realidad. Pues sí, efectivamente. Y de hecho, durante muchos años, a finales del 19 y comienzos del 20, que como ahora veremos es precisamente cuando su creador, Conan Doyle, le da vida a través de las páginas de la ficción, de sus novelas y relatos, hubo mucha gente que pensaba que era real, que incluso llegaba a enviar cartas a ese 221B de Baker Street en Londres para reclamar su ayuda en la resolución de casos. Pero es que estoy convencido que incluso a día de hoy, si uno pregunta en según qué ambientes, no sería descabellado que dieran a Sherlock Holmes como un personaje real. No lo fue, aunque veremos que tuvo una inspiración muy real y muy parecida en cuanto a características, pero sin duda es uno de los personajes de ficción más famosos de todos los tiempos, como hemos dicho, creado por el escritor Sir Arthur Conan Doyle. Entre comillas, muy a su pesar, porque Conan Doyle siempre tuvo el miedo
de ser eclipsado y superado por su propio personaje, como así ha demostrado la historia, y eso le provocaba cierta urticaria, porque él tenía todo tipo de curiosidades e inquietudes por otros tipos de literatura, por el ensayo, por la novela histórica, pero sin embargo a quien más demandaba al público era a Sherlock Holmes, e incluso después de muerto, como ahora veremos, fruto de quien pensaba que era real, se vio, entre comillas, obligado a resucitarlo. Y como digo, a pesar de esa naturaleza completa y absolutamente ficticia, pues Holmes era tan vívidamente retratado y reflejado en la literatura, incluso luego con su eco en el teatro y el cine, pues que llevó a generaciones de lectores a preguntarse si realmente existió. Creo que hacen falta pocos detalles, ¿no?, para hablar del personaje, pero estaría la fecha de nacimiento estimada, siempre en base a su biografía de ficción, alrededor del año 1854, con ese compañero, John H. Watson, que era el médico que lo acompañaba y que después narraba sus aventuras. Estamos hablando de un detective británico, un detective inglés, y cuya ocupación, un título que él mismo acuñó y que él mismo ostentaba, sería la de detective consultor. Como digo, esa residencia estaría en el 221B de Baker Street, que como tal no existe, aunque a día de hoy se puede visitar un poco esa casa museo de Sherlock Holmes, que insisto, no existió, pero refleja precisamente cómo eran los pisos y las estancias en época victoriana. Era un personaje que no tenía una formación concreta, que tenía un conocimiento profundo en cantidad de materias cuya aplicación podía utilizarse para resolver crímenes, pero que sin embargo tenía carencias intelectuales pues en temas como la política del momento o la historia, porque no era algo que pudiera tener una aplicación como tal clara a la hora de resolver crímenes. Un personaje absolutamente basado en la lógica y en el razonamiento, y pues absolutamente escéptico como hemos visto. Insisto, un personaje ficticio que no existió, pero que sin embargo en la época pues era considerado absolutamente real, y cuando el personaje es pues asesinado, digamos, o muere en la ficción a manos en una pelea con el profesor Moriarty, que era su archienemigo, en una caída por unas cataratas, hubo cantidad de personas que reclamaban, digamos, su resurrección. Pero lo más llamativo es que, insisto, aunque Sherlock Holmes como detective asesor nunca existió, sí que hubo un personaje, un médico, que fue la inspiración directa para Conan Doyle a la hora de crear el personaje, y que sí tenía esas capacidades deductivas tremendas. Era el doctor Joseph Bell, fue profesor precisamente de Conan Doyle en la universidad cuando él estudiaba medicina, y este profesor, como digo, podemos considerar que desempeñaba funciones muy similares a las del propio detective. Se le considera incluso a Joseph Bell el precursor de la medicina forense, y es que hay relatos y hay crónicas que afirman que este médico, que Joseph Bell, era capaz de diagnosticar una enfermedad casi por el modo de caminar o por determinadas cuestiones que se manifestaban físicamente de esa enfermedad. E incluso, pues en función, como digo, del modo del caminar, del acento, de las manos o de la indumentaria, era capaz de inferir información sobre una persona de manera bastante certera. Así que aunque Sherlock Holmes no existió, sí que tenemos a este médico, a Joseph Bell, médico de Conan Doyle, el creador de Holmes, que pudo inspirar directamente esta capacidad deductiva para, casi para adivinar cuestiones de manera a veces inverosímil. Yendo precisamente a ese final, o ese primer final, ¿no?, que tuvo Sherlock Holmes por parte de Conan Doyle, hay que decir que ha sido suave, porque realmente se llegaron a producir manifestaciones para que reviviese a Sherlock Holmes. Es que hay que decir que este tipo de textos, ¿no?, que no eran libros, eran prácticamente revistillas semanales conocidas como Penny Dreadful, pues Sherlock Holmes era evidentemente la más demandada por parte
de todos los cientos de miles, seguramente, de seguidores que tenía. Y este hecho de que Conan Doyle decidiera matarlo, bueno, es que casi podemos decir que casi lo matan a él por haber acabado con Sherlock Holmes. Y si me permitís un apunte muy rápido, como decía, es verdad que obviamente la presión social y los pingües beneficios que el personaje de Sherlock Holmes daban a Conan Doyle fueron motivos suficientes para resucitarlo en posteriores relatos. También existe la alternativa, digamos, y bastante confirmada, de que en esos momentos Conan Doyle, ya preso absoluto de su pasión por el espiritismo, tenía la intención de empezar una gira mundial para hacer proselitismo de lo que él consideraba absolutamente real, y parece ser que esa necesidad de conseguir dinero para esa gira mundial espiritista también le influyó mucho a la hora de resucitar y rescatar a Sherlock Holmes para financiar esa gira mundial. Y es que la literatura, si me permitís, compañeros, tiene mucho que aportar a esto del mito y la realidad, porque ¿dónde están los límites de la inspiración? ¿Cómo nos inspiramos de las cosas, ¿no? Si en el caso de Sherlock Holmes es un personaje de la ficción que da como el salto a la realidad, tenemos otro que también me parece bueno llevar en este punto de la charla, que es el personaje de Tarzán. Tarzán, el de los monos, parece que así le llamaba, sí, hombre, mi papá Tarzán de los monos, sí. Esto, claro, nosotros ya peinamos algunas canas, seguramente haya quien no sepa quién es Johnny Weissmuller y ese grito. ¿Cómo era el grito? Venga, Josep, atrévete, que tú eres muy tarzánico. Ya no, porque tengo la voz, pero venga, ¿cómo sería? No, ya no me sale esto. Bueno, que además era digital, ni siquiera era. Tú sabes que cuenta la leyenda, que no sé si, ya que estamos hablando ya que estamos hablando de leyendas, se dice que Johnny Weissmuller, que aparte de ser uno de los mejores nadadores que ha dado la historia olímpica, independientemente de esto, dicen que se obsesionó tanto con el personaje que dicen que por los pasillos de su edificio se le oía en alguna ocasión haciendo sí, y que incluso antes de morir también lanzó este grito que le acabó haciendo tremendamente famoso. Solo falta que lo hiciera a las 8 de la mañana. Bueno, pues como el gallo, o sea... Pues fíjate, es muy curioso porque ignoro, el relato original creo era de Wilbrod o algo así. No recuerdo. Hablaban que lo típico, cuando una cosa pega y pues buscas correlaciones, ¿no? Y hay un caso, que es el de un aristócrata británico que se llama William Milding Russell, que estaba haciendo un crucero por la costa de África cuando naufraga, se mueren todos y el hombre termina conviviendo durante 15 años con una manada de simios. Es decir, que da el salto a la realidad. Ya era un señor mayor, entiendo. Era un señor mayor, 15 años conviviendo con los simios, se comporta como los simios hasta que en 1883 es rescatado y llevado de nuevo a Inglaterra. De manera que estas cosas maravillosas de la ficción y la realidad, cuando dan el salto, lo que hacen es confirmar de alguna manera el mito, ¿no? Cuando vuelve a pasar una historia de este tipo, lo que hace es Drácula. Que esto te encanta a ti. Hombre, claro. No deja de ser un personaje al que tú buscas una correlación con algo real, que es Vlad Tepes. ¿Se inspiró verdaderamente en ese personaje? ¿Es fruto del azar? ¿Lo hemos buscado después? Esas son las cosas maravillosas de este asunto. Sí, pero mira, ya que estamos tocando, además me mola esto, que nos vayamos derivando hacia temas que no estaban previstos. El tema de los niños lobo era algo, no te digo que es relativamente habitual, pero sí es cierto que se produjeron casos de niños que de repente fueron arropados o bien por una manada de lobos o de otro animal, pues porque habían caído en el lugar presa de algún tipo de accidente o lo que fuera y se habían criado. O sea, es decir, son casos contados, pero existen. Y fíjate que yo creo que muchas de estas cosas encajan porque van en la línea del monomito, ¿no? De ese mito único. En el caso de Tarzán, sí, claro. No, sí, y no solamente de Tarzán. Fíjate, en el caso de Rómulo... Por lo del mono Oh, mito. qué malo eres.
hablaba de Rómulo y Remo, por ejemplo, que es un relato de los clásicos en los que unos niños son amamantados por una loba, ¿no? Ahora las lobas amamantarán de otra manera, pero es verdad que hay algunas de relatos, yo creo que entroncan con el inconsciente colectivo. Bueno, pues hablando de mamar, la que yo no sé si dio de mamar, en el mejor de los sentidos, porque no sé si llegó a existir o es otro de esos personajes muy adornados por la leyenda, es Juana de Arco. Tendría unos 10 años. Iba por un atajo de camino a casa por el bosque, cuando empezó a soplar un extraño viento. Era un sonido tan raro, como voces que me llamaban. Todo sucedía tan rápido. No podía moverme, no podía respirar. Dios me había dado un mensaje para que lo entregara. ¿Cuál era el mensaje? Hombre, existió. Yo creo que Juana de Arco es probablemente la francesa más famosa, ¿no? de la historia. Hablamos de una simple niña. Bueno, después de la Estatua de la Libertad. Bueno, también es verdad. Claro. Sí, que esta no sé si es real o no, ¿eh? Pues sí, ahí está. Era broma. Hablamos de una simple niña, digo, que aseguraba tener visiones, nada menos que el arcángel Miguel, y no era Miguel Pedrero, sino el arcángel, Santa Margarita y Santa Catalina de Alejandría, pues le encomiendan en plena guerra de los 100 años salvar a Francia. Y esto lo haces ahora y te llenan de antipsicóticos, ¿no? Pero en aquellos momentos, pues los ingleses controlaban la mitad del territorio francés y la situación interna no podía ser más calamitosa, de manera que esas derrotas militares, las disensiones, hacen que esta campesina se convierta en un icono de libertadores. Y tal vez la corte del rey de Francia se toma en serio a Juana de Arco porque se vivían esos momentos, vamos a decir, de desesperación y se necesitaba alguna esperanza, por mínima que fuera. Y precisamente por eso, muchos creen que buena parte del relato es un mito encaminado a subir la moral de la tropa. De hecho, Juana de Arco representa un punto de inflexión en el conflicto, pues convence al futuro rey Carlos VII Valois para liderar las tropas y este la envía a Orleans, cercada por el enemigo, y pocos días después los ingleses se ven obligados a retirarse. Pero ¿es sostenible que el rey deje liderar las tropas a una joven iletrada de 17 años de edad? ¿Se puede acreditar que una vez convertida, ¿no?, en comandante de esas milicias, las victorias francesas se suceden de la mano de esta joven enigmática? La historia real nos dice que a principios de 1429 Juana se presenta en la corte de Carlos VII en Chinon, y tras ser examinada por una, digamos, corte de teólogos, le convence de que Dios mismo la había enviado para librar al pueblo de Francia de las calamidades que sufría. Y tras la victoria de Orleans, Carlos VII es coronado rey en la catedral de Reims, aunque la leyenda, la que vive esta, que yo insisto, vive en la mente colectiva, ya la había coronado a ella como enviada de Dios. Pero las tornas cambiaron. Y en vez de sacar a patadas de Francia a los ingleses, que es lo que habían vaticinado, ¿no?, las voces que ella escuchaba, pues Juana y su ejército empiezan a sufrir reveses militares. Y aún peor, el 23 de mayo de 1430 es capturada por los ingleses, por el duque de Borgoña, y por consiguiente no puede ser enviada de Dios, que es infalible, no puede fallar. ¿Cómo va a fallar la enviada de Dios? Por lo tanto, si sus voces no eran divinas, tenía que ser del otro, ¿no? Tenía que ser del diablo. Los ingleses y los franceses también lo tenían claro. Era una hereje. Y a partir de ahí, como iba contra los mandamientos de la Iglesia, pues había que juzgarla y condenarla. En los documentos del juicio la condenaron por herejía en 1431. Vamos a ver que es una joven serena, lúcida, que responde con inteligencia a los teólogos que la interrogan, pero la Iglesia termina quemándola viva. Y a partir de ahí empiezan a producirse una serie de situaciones que nos vas a contar justo después de lo que nos van a contar
justo después de que escuchemos a nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, porque ya llega la hora de escuchar la información tanto nacional como internacional. Enseguida volvemos, que estáis en el Colegio Invisible. It's a long way to the finish line, got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead, 'cause I'm 10 months in the rain. Son las 2, es la 1 en Canarias. Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría. Claro, para ahorrar. Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Señora Tele, sabemos que cree que está apagada. Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. Has entrado en el Colegio Invisible con Laura Falcó y Lorenzo Fernández Bueno. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de personajes que están ahí rayando la leyenda, pero que en ocasiones están basados en otros reales o muchos reales. Te hemos hablado en la primera media hora, por ejemplo, de Robin Hood, que no sería un solo personaje, sino que sería como decía Laura, una amalgama de muchos personajes producto de su época. También hemos hablado de Sherlock Holmes, que en este caso pues hubo quien incluso le mandaba cartas pensando que era un personaje real cuando se había escapado literalmente de las páginas de los libros de Conan Doyle. Y estábamos hablando de Juana de Arco, que es un personaje real, pero con mucho de mito. Josep, ¿es así? ¿Mucho de mito? Efectivamente, Lorenzo. Tiene de mito lo que tiene de exagerado sus victorias, que no fueron tantas, y precisamente por esa causa terminó como terminó, siendo pasto de las llamas. Explicábamos que efectivamente lo que consiguió es encumbrar la figura de Carlos VII, que le lleva a los altares definitivamente en la Catedral de Reims, y que ella, en lugar de pasar a la historia como la heroína que salvó, gracias a esa intercesión de los cielos, a Francia, pues termina siendo pasto de las llamas por culpa del diablo. Pero es que fíjate que es muy curioso, porque al mismo tiempo que ha sido mártir, guerrera, bruja, santa, heroína, símbolo feminista y estandarte también de la extrema derecha francesa. ¿Ah, sí? Sí, absolutamente. Joder. Cada generación ha visto en ella lo que ha querido ver. Y su leyenda se ha superado día a día, porque es curioso observar cómo después no solo fue exculpada de esos delitos de herejía, sino que fue convertida en santa. Con lo cual dices, bueno, fíjate qué periplo tan extraño. Y 600 años después de esa muerte en las llamas, pues un neurólogo, Giuseppe d'Orsì, de la Universidad de Foggia. Otro Giuseppe. Sí, y qué buena universidad, sí señor. Y yo pensaba que le ibas a poner el acento a la universidad, ¿eh? No, me quedo con el Giuseppe. El Foggia ya se lo pone Giuseppe. Bueno, pues este Giuseppe d'Orsì y el profesor adjunto de Ciencias Biomédicas y Neuromotores Paolo Tinuper, de la Universidad de Bolonia, pues sugirieron que las misteriosas voces que oía Juana de Arco podían ser causados por la epilepsia, por una forma de epilepsia que influye en parte del cerebro y que podría ser responsable de esa capacidad
vamos a llamar curiosa auditiva. La idea se les ocurrió pues hace como 15 años atrás, cuando los científicos analizaban los documentos del proceso de Juana de Arco, en el que se la acusaba, como hemos dicho, de herejía y brujería. Y varios síntomas de la francesa son detallados en estos registros históricos y estarían apoyando este diagnóstico. Cuando una persona padece esta enfermedad, experimenta convulsiones recurrentes e involuntarias, que son debidas a un desequilibrio en la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro. Esto podría ocasionar que cuando una persona con epilepsia entra en este estado, queda aturdido y confundido. Y dependiendo de cómo sean estas convulsiones y a qué zona del cerebro afecten, pues podría reaccionar de diversas formas, como por ejemplo oyendo voces de cosas que no están allí, de personas que no están allí. Según los historiadores, Juana sellaba las cartas con cera, dejando la huella de su dedo y un pelo para probar su identidad. Y sin embargo, estas cartas no han sido encontradas y por ahora es complicado demostrar esta hipótesis propuesta, que quedaría descubierto, por ejemplo, con un análisis de ADN. Hay que decir que las alucinaciones auditivas, esto le interesa a Jesús, son una característica común de muchos trastornos psiquiátricos, como la psicosis, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. De ahí que dijera yo al principio que cuando se fue a ver al rey, esto se lo creyeron, los teólogos la aprobaron, pero hoy le darían pastillitas psicóticas. Bueno, hay que decir de hecho que muchos de los procesos que se atribuyen a los santos, que son extraordinarios, pues en ocasiones han sido explicados desde el punto de vista de la psiquiatría. Es decir, que en determinados santos es muy probable que tuvieran algún tipo de trastorno de bipolaridad o de esquizofrenia, y que eso contribuyese a que, pues por ejemplo, escuchasen voces, ¿no? Que ellos atribuían al cielo, a lo divino, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a otras cosas que sí son divinas. No sé si a vosotros os gustan las manzanas, a mí me encantan. Me parecen que es una de las frutas divinas, o prohibida. La fruta prohibida. Claro, la fruta prohibida que, pues dependiendo de para quién, nos condenó a los humanos al pecado original. Ni pretende serlo, ni nunca lo será, un programa político. La teoría del laboratorio fue en su momento promocionada por el expresidente Donald Trump. Que el ejército estadounidense fue quien trajo la pandemia a Wuhan. Y aventurarse un poco en una opinión concreta sobre el tema es complicado. Me posicionaría un poco en esa prudencia que... Has entrado en el Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero. Vamos a tocar un personaje que durante muchísimo tiempo generó un enorme seguimiento en aquellos que leían en sus enseñanzas algo revolucionario. Estamos hablando de Carlos Castaneda, que fue un personaje... Bueno, mira, te lo voy a dejar a ti que lo cuentes. Josep, ¿quién fue Carlos Castaneda? Pues no soy el más indicado para contarlo, porque nunca me ha entusiasmado este hombre que a través de sus llamadas brujas, sí, y de sus sustancias psicotrópicas, llámale plantas de poder, muchas plantas pues de poder, hizo toda una escuela que duró años y años, que hizo o convirtió su historia y su desaparición en uno de esos mitos extraordinarios, y que nos ponía en contacto pues con otras realidades, con otros mundos y con otros seres que en el fondo nos ayudaban a crecer como personas. Yo creo que esto sería un poco un buen resumen, resumen. Estamos hablando de la época hippie, en la que este tipo de enseñanzas muy New Age, muy nueva era, pues eran muy apreciadas por mucha gente. La cuestión es que este señor bebía de las fuentes de otro personaje llamado el Preste Juan, y este sí que Jesús diluye, no sé si en la leyenda, pero sí en muchos casos en la paranoia, vistos desde el presentismo con el que no debemos de ver las cosas. Claro, efectivamente, de hecho tú has dado la clave, ¿no? En función del tiempo, del lugar en el tiempo desde el que observemos la leyenda, para muchos leyenda de Preste Juan, pues es sencillo dilucidarlo a día de hoy, pero lo cierto es que en su momento generó muchos quebraderos de cabeza.
Entre otras muchas cosas, por un fragmento de una carta que aparece en la historia en el año 1177 y que llega a las principales cortes europeas, firmada por un tal Preste Juan. De hecho, parte de esta carta decía algo como lo siguiente, ¿no? Maese Juan, por la gracia de Dios, Rey Todopoderoso sobre todos los reyes cristianos, saludamos al emperador de Roma y al rey de Francia, mis amigos. Nos hacemos saber acerca de nosotros y de nuestro estado y del gobierno de nuestra tierra. Sabed que tenemos la más alta corona que haya en el mundo entero, así como oro y plata y piedras preciosas y ciudades, castillos y pueblos. Sabed que tenemos también en nuestro poder a 42 reyes todopoderosos y buenos cristianos. Nuestro imperio se extiende, por un lado, 4 meses, pero nadie sabe hasta dónde alcanza nuestro dominio por el otro lado. Como digo, esta carta llega a las principales cortes en el año 1177 y nos presenta pues un reino maravilloso donde reinaría este personaje, Preste Juan, que se trataría pues de un supuesto monarca cristiano oriental que, como deja entrever esas líneas que acabamos de leer, gobernaba pues un reino muy rico, un reino idílico en realidad, ¿no? Un reino justo, poderoso, rico, ubicado, eso sí, en un lugar impreciso que a lo largo de los siglos se situó en varios lugares del planeta porque no quedaba clara cuál era su ubicación. Primero se situó en Asia Central, luego en la India y finalmente en Etiopía. Insisto, aunque según y visto desde hoy, Preste Juan probablemente nunca existió como un individuo real, ni siquiera su reino, es verdad que su figura tuvo un profundo impacto en la imaginación europea y en la política internacional del momento durante varios siglos. Tal es así que incluso el propio Marco Polo habla en su libro de viajes de este personaje, de Preste Juan, y de hecho relata cómo este personaje mítico, Preste Juan, se habría enfrentado en una batalla feroz que habría durado más de 2 días contra el mismísimo Gengis Khan. Y en función de esta referencia que hace Marco Polo, bueno, pues siguiendo un poco el hilo de esta historia, sabemos que Gengis Khan es elegido rey en el año 1187 y ya en 1200, según Marco Polo, Gengis Khan habría pedido casarse ni más ni menos que con la hija de este personaje legendario como es Preste Juan, aunque bueno, la petición fue digamos que denegada. Como veis, la figura de este personaje surge en el siglo XII, en un contexto también en el que hay que entender pues que hay relaciones intensas y a veces raras entre Europa y Oriente. Estamos también en plena época de las cruzadas y por tanto también existía un conocimiento muchas veces incompleto sobre determinadas potencias ya no solo asiáticas sino de otros continentes. Parece ser que el primer registro conocido sobre este personaje ficticio, Preste Juan, estaría un poquito antes de esa carta que citábamos al principio, en el año 1145. Ya después, años después, como decimos, se difunde esa carta apócrifa atribuida a Preste Juan y enviada supuestamente, entre otros muchos, al emperador bizantino Manuel I y después también a otros personajes, pero lo cierto es que a partir de ahí las referencias históricas rigurosas y reales a este personaje se vuelven un tanto ambiguas. ¿Qué nos hace pensar que es un personaje tanto él como su reino ficticio? Pues el hecho, como hemos dicho, ¿no?, de esa utopía que reflejaba un país justo en el que no había pobreza, en el que no había crimen, en el que el rey era tanto monarca como sumo sacerdote. Aparte, y esto es muy interesante, se albergaban, ¿no?, en este reino legendario criaturas míticas como las amazonas, los hombres con cabeza de perro, unicornios, todo esto reflejado también
también a veces en las cartografías del momento se hablaba de ríos de piedras preciosas que fluían por sus tierras, e incluso se llegó a hablar de que Preste Juan habría gobernado o gobernaba sobre las 10 tribus perdidas de Israel y varias naciones cristianas ocultas. A partir de ahí, ese mito de Preste Juan se mezcla con, como ya hemos visto, con el surgimiento del imperio mongol, con esa vinculación pretendida con Gengis Khan, y bueno, cuando después se hizo evidente que los mongoles no eran precisamente cristianos benevolentes, pues esta localización del reino de Preste Juan se traslada a otros lugares. En definitiva, un mito medieval, bueno, pues azuzado, ¿no?, por ese contexto de tierras lejanas durante las cruzadas, por la ignorancia geográfica, ¿no?, que se tenía de lugares como Asia y África en ese siglo XII, y también por esas cartas supuestamente enviadas en ambientes de gran prestigio, pero que, bueno, pues no tenían o no tienen un recorrido histórico más allá de esas citas en algunos relatos. Finalmente, pues ya en el siglo XVII, cuando comienzan las exploraciones geográficas más precisas, se demuestra que no hay nada, digamos, geográficamente que se pueda situar o localizar con esas referencias y con esos relatos que se hacían del reino de Preste Juan. La otra crónica, los martes de 1:30 a 3 de la madrugada en Onda Cero. Bueno, pues si hablamos de mitos medievales, Josep, yo creo que a todos nos viene a la cabeza la figura de el mago entre los magos. Érase una vez... No debería empezar así. Pensaríais que es un cuento de hadas y no lo es. Aunque tiene elementos de cuento de hadas, dragones, elfos, grifos, duendes y demás. Y tiene magia. Pero en mis tiempos la magia era algo bastante habitual. Bueno, las cosas cambian. La flecha del tiempo solo apunta en una dirección. ¿Por dónde debería empezar? Nos viene el mago de los magos, que a su vez tiene mucho que ver con otro gran mito real y que a su vez tiene mucho que ver con otro gran mito en el sentido de reliquia, ¿no? Es que de Merlín nos podemos ir al rey Arturo y del rey Arturo nos podemos ir al Santo Grial. Fíjate lo grande que es esto, ¿no? Maravilloso, sí. Además es uno de los personajes que yo creo resultan inspiradores, por un lado, porque a partir de él nacen toda una serie de grandes magos de toda una gesta nacional, que es el rey Arturo, sí, y los caballeros de la mesa redonda, de la que seguramente nos hable Laura. Pero yo voy a concentrarme en este personaje cuya génesis o analizar su génesis es un verdadero reto. Hoy la figura que asociamos con el mago Merlín es una creación de un autor llamado Godofredo de Monmouth. En su primera obra, que se llama Profecía Merlinae, que de hecho, si me permitís, es el mismo autor del cual surge el mito de Arturo. Buen apunte. Bueno, pues ahí queda. Pues esta profecía Merlinae habla de un personaje joven, nacido de la unión de un íncubo y una mujer terrenal, que dejó varias profecías. Un demonio, o sea que... Sí, un íncubo es el que se pone encima. El súcubo es el que está debajo. Bueno, eso es según lo tradicional, ¿no? Bueno, es que en la Edad Media, bueno, igual sí había mucha creatividad, porque cuando te vas a Roma te das cuenta que las pinturas son bastante actuales, ¿no? Explícitas, sí. Sí. Bueno, pues estas profecías eran como las de Nostradamus, ambiguas, que puedes interpretar cualquier cosa y por lo tanto era posible que acertasen. Pero sería su obra posterior, Historia Regnum Britannorum, la historia de los reyes de Britania, que está escrita alrededor de 1136, donde se uniría finalmente a Merlín con el rey Arturo. En esta pseudocrónica es donde aparece ya como un poderoso y anciano mago, y este modelo será el que finalmente se asocia en el mundo entero con la legendaria personalidad de Merlín. Y aunque cueste creer,
hay referencias, parece casi seguro, que en el siglo VI existió un bardo, un poeta, que vivió en Escocia, que en las primeras crónicas le llaman Lailoken, que sería posteriormente, al ser traducido al galés, que toma el nombre de Mirdin. ¿Pero por qué? No, yo qué sé, será Laicon, será Mirdin en galés, yo no tengo ni idea. Y que, según... ¿Qué significa Mirdin, por cierto? Espérate, que vamos, espérate. No sé qué significa, pero de Mirdin viene Merlín. Pues es que de Mirdin podían venir tantas cosas. En fin, siempre me toca a mí esto. Ya, pero porque te lo buscas tú solo. Es que, venga, pues ya está. Mirdin. Bueno, el caso es que después el mago Mirdin. O sea, es que no veas tú cómo cambia la película. En fin. El caso es que es imposible. Ay, de verdad, qué cosas. Tras una batalla en el año 574, cae en la locura y abandona la civilización para huir a lo más profundo del bosque y convertirse en una suerte de profeta y oráculo. Godofredo de Mothmont, como digo, para que el nombre no sonase demasiado mal, cambia Mirdin por Merlín. Sí. O sea, es él, es la culpa de este hombre. Si no, estaríamos hablando del mito de Mirdin. Es que de verdad. Ay. Bueno, así se concibió en los viejos cuentos galeses y escoceses durante varios siglos la idea de Merlín como un bardo loco, pero en las islas británicas arribaría en el siglo XII un sabio que cambiaría por completo esta figura, sí, y que sería un consejero y mentor de príncipes y reyes. En la confluencia de estos dos personajes, del Mirdin histórico y de este que vas a ver, es oscense, es de Huesca, tiene mucho que ver. Como San Lorenzo. Efectivamente, claro. Efectivamente. Es donde, como digo, se construye el mito de Merlín. Una teoría, por cierto, que es obra de un querido amigo, Sergio Solsona, que es amigo del programa y que ha estado en diversos congresos nuestros y que es especialista en el Grial y todas sus ramificaciones, incluida la saga artúrica. Dice que este mito guarda relación con Hispania. Veréis por dónde. A solo 48 kilómetros de Mothmont, que es donde se erige una abadía, la de Malvern, dio clases durante las primeras décadas del siglo XII un erudito sefardí que se llamaba Pedro Alfonso Godofredo. Y que Godofredo conocía las enseñanzas de este sabio. Por lo tanto, es fácil pensar que Godofredo se inspiró en este Pedro Alfonso a la hora de crear su personaje. Bueno, de hecho, este Pedro Alfonso venía de Hispania como prototipo literario y el personaje histórico había nacido en el seno de una familia judía de Huesca y fue autor, o tutor, mejor dicho, de dos chavales que eran hijos del rey Sancho Ramírez y que se convertiría a la fe cristiana en el año 1106. En su bautismo se puso el nombre de Petrus Alfonsus en honor a Pedro y Alfonso, que eran estos dos infantes a los que había dado clases. Bueno, estaba muy versado en matemáticas, astronomía, llevó a Britania estos conocimientos y entre ellos el manejo del astrolabio, un, digamos, artilugio mágico que permitía a los marinos orientarse en el mar con suma precisión. Bueno, llegó a ser... mira, haciendo de Jesús te diría que es un instrumento científico, más que mágico. Sí, pero para entonces les parecía algo mágico, de hecho, inspirado en aquella piedra que los vikingos utilizaban también para guiarse a través del sol. La piedra que, por cierto, seguramente llevó en su momento aquel vikingo conocido como Bluetooth, el diente azul. Sí, es verdad, que hablaba al aula. Y que permitía observar el cielo, la posición del sol, por ejemplo, incluso a través de las nubes. Con lo cual, eso sí que estaba considerado una piedra mágica. Y tiene mágico. Sí. Bueno, este hombre llegó a ser médico personal de Enrique I de Inglaterra, aunque no desde la concepción que tenemos en el siglo XXI, y entre las funciones de un galeno del siglo XII estaba la de hacer de astrólogo y consejero. De manera que encaja un poco en la idea de ese personaje que después inspiraría Merlín. De sus obras destaca Disciplina Clericalis, donde introduce
por primera vez en Europa el estilo de narrativa oriental y un nuevo modo de contar las historias que encajaría perfecto con Mothmoth, y esto pues resultaría definitivo para incluirlo como inspiración. Bueno, parece que en este libro de Historia Regnum Britanniae, digamos, Mothmoth codifica diversos significados y usos astronómicos y astrológicos, y entre ellos un concepto que fue introducido en esa Inglaterra del siglo XII a partir de la ciencia de este sefardí aragonés, porque cuando Merlín anuncia el apellido de Uther, que es el padre de Arturo, como Pendragon, el autor está narrando en su historia el término astronómico de Pedro Alfonso. La cabeza del dragón era un término que hacía referencia a dos momentos de la elíptica de la luna en los que pasa por la cabeza y la cola de esta constelación del dragón. De manera que ese mensaje codificado es el que lleva a Sergio a pensar que estaría este Pedro Alfonsis en la génesis de este mito que es Merlín el Mago. Bueno, pues nada, si hay un, no sé si mito... Que por cierto, los británicos nunca reconocerán que su mito más importante sea español, claro. Hay un detalle... Como el Peñón. Como Gibraltar, ¿no? Hay un detalle curioso, y es que dentro de esta vinculación de mitos asociados a Merlín, recordaréis y sabéis de sobra que, por ejemplo, Stonehenge, cuando es descubierto, ¿no?, hace siglos, muchos consideraban que el constructor de aquellas imponentes piedras colocadas en forma de cronlens en Inglaterra, primero la asociaron a druidas, pero también hay muchas historias que hablan de que Stonehenge fue construido ni más ni menos que por el mismísimo Merlín o Merdín, que ya me he quedado también. Mirdín, Jesús. No, Merdín. Suena peor. Es Mirdín. Suena peor. Ay, de verdad. Merdín es lo que todo el mundo pensaba cuando he dicho Mirdín, que es distinto. Bueno. A ver, una cosa que está clara es que si hay un, no sé si mito o realidad, asociada a Merlín, ese es el del rey Arturo. Venga, ¿quién me va a hablar del rey Arturo? ¿Por qué ha desaparecido el agua? ¿Por qué se ha revelado ahora la espada? A medida que tu poder aumente, también aumentarán las fuerzas en tu contra. El rey legítimo surgirá. Es inevitable. ¡Corre, hijo! Lo has sentido. El poder. Nunca he tenido poder, ni he ansiado conseguirlo. ¿Tanta historia por esto? Tranquilo, pronto entenderás a qué viene tanta historia. ¿Tienes miedo? Puedo apañármelas. Deberías tener miedo. Otro mito, aunque nos gustaría que fuera real, porque la verdad es que es muy poético, muy legendario, y yo creo que tiene cosas que a todos nos fascinan, ¿no? De hecho, bueno, hasta Hitler estaba fascinado con el mito de la mesa redonda y el rey Arturo. O sea, te quiero decir que ha inspirado muchas cosas, aparte de películas. Pero fíjate que, como decía Josep, Merlín es el causante teóricamente del nacimiento del rey Arturo, porque el tema es que el padre del rey Arturo, Uther Pendragon, deseaba a Ingrid, que era la esposa de Gorluas, que era el duque de Tintagel, que era el castillo donde se supone que nació el rey Arturo. El caso es que, bueno, como evidentemente esta mujer no estaba dispuesta a tener nada con este señor, él le pide a Merlín precisamente que embruje a esta mujer para poder poseerla, y de ahí nace, pues teóricamente, el rey Arturo. O sea que, bueno, que hasta en ese sentido Merlín es causante, pues, de que Arturo exista, ¿no? Evidentemente el rey Arturo, aunque nos hubiera gustado, no existió. De hecho, las crónicas históricas no recogen ningún rey Arturo. Muchos de los historiadores ingleses han intentado, porque además es que querían que eso fuera real, verificar su existencia. No hay pruebas reales. No podemos decir que ese personaje existiese. Sí que es verdad que, bueno, nuevamente estas leyendas al fin y al cabo son una inspiración de lo que se hubiera deseado, de lo que se hubiera querido, en una época donde además
Es verdad que Inglaterra pues necesitaba precisamente esa lucha por defender el continente, por defender el país, y que evidentemente hubo personajes que lucharon por defender ese país y que probablemente pues esos mitos fueron muchos de ellos asociados a la figura del rey Arturo. El rey Arturo, Camelot, la mesa redonda, la búsqueda del Grial, ¿no? Yo creo que todos en ese sentido alguna vez hemos leído y hemos soñado sobre ese mundo idílico de caballeros medievales que defendían ese continente, ese país con tanto brío. Pero evidentemente no podemos decir que realmente existiera. El rey Arturo se ha convertido en personaje central de muchas novelas de caballería medievales. El mito del Camelot nuevamente es un mito ficticio, es una idealización de un reino y de una corte que hubiera gustado que existiera pero que no existió. Fíjate que a finales del siglo XII los monjes de Glastonbury supuestamente hallaron lo que llamaban una tumba con una cruz, con una inscripción latina que identificaba allí a los inhumados como Arturo y como su esposa Ginebra. Sin embargo, se trató de un engaño, de un fraude, y se desmintió también. Hemos de tener claro que hay muchas teorías sobre de dónde pudo venir este personaje, este rey artúrico, y la teoría inicialmente propuesta, por ejemplo, por Ken Malone, dice que el personaje que originó la leyenda pudo ser un militar romano que se llamaba Lucius Arturius Castus, y ese Arturius acabará derivando pues en ese Arturo, ese mito artúrico, ¿no? También hay otro historiador que es Geoffrey Ash, que mantiene que igual fue el rey Riotamus, que vivió en el siglo V, que pudiera ser también la base para ese mito artúrico. Pero hay más, o sea, por ejemplo, hay historiadores como Baran Blanket y Alan Wilson que sugieren, por ejemplo, que muchas de estas historias pueden estar fundadas en los mitos de los bretones que luchaban por defender precisamente el país, y que puede ser pues una mezcla de varios personajes. Cuentan que hay un personaje también con un nombre parecido a Arturo, que en este caso no era evidentemente un rey, sino que era un jefe militar, que igual se tomó de ahí ese nombre. O otros historiadores especulan pues que la leyenda puede estar basada en figuras históricas como la de Ambrosius Aurelianus, que era un líder romano-britano que también era un guerrero que defendió la Britania. Es decir, que realmente base histórica no la hay, pero sí que se piensa, bueno, de hecho el castillo famoso donde se supone que él vivió, en Tintagel, pues se sigue visitando y se sigue defendiendo como la vivienda, el lugar inexpugnable que cuentan las leyendas sobre dónde sería la representación de la mítica Camelot, en este caso, ¿no? Bueno, pues hay una película que a mí me encantó, que se titula, si no me equivoco, Arturo, y que te representa precisamente esa versión muy defendida por una parte de los historiadores británicos, que decía que efectivamente era un personaje importante de la oficialidad romana. De hecho, se encontraban defendiendo las últimas fronteras, ¿no?, de lo que era la Britania de aquel entonces, que era el muro de Adriano, que representaba el muro de Adriano, y a partir de ahí ya lo que había era mito, leyenda y una serie de tribus verdaderamente para ellos salvajes, como por ejemplo, si no recuerdo mal, eran los pictos. Y de hecho se barajaba la idea de que Merlín fuera uno de los jefes, chamanes, líderes espirituales y también militares de una tribu de pictos. Y en esta película la verdad es que no sé si la habéis visto, pero está súper bien representado. Es una peli que a mí me pone los pelos de punta, porque además está muy bien hecha, con una luz extraordinaria. Durante siglos, los historiadores pensaron que la historia del rey Arturo y sus caballeros era tan solo una leyenda. Sin embargo, tras el mito se esconde un héroe real que vivió hace 1600 años. Cuentos de hadas. Personas tan valientes y entregadas que no pueden ser reales. Arturo y sus caballeros. Mi deber es para con mis hombres.
El principal problema que tiene Arturo es que la mayoría de las fuentes son medievales y estamos en una historia de la gestación prácticamente de Britania. Hay fuentes, sin embargo, que, todo hay que decirlo, son recopiladas por quienes quieren dotar a este mito de una aureola nacional, de líder nacional, de unificador en el fondo, ¿no? Que son, por ejemplo, los Anales de Gales. Es una de las obras previas en la que se relata que hubo efectivamente una batalla en Badon, en la que Arturo llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo sobre sus hombros 3 días y 3 noches y los bretones resultaron vencedores. Y también añade la batalla final de Camlan hacia el 537, en la que murieron Arturo y Mordred. Pero fíjate, Josep, que la mayoría de estas batallas, muchas de ellas tampoco se ha demostrado históricamente que fueran ni así, por eso estoy diciendo que es una historia que los historiadores nacionales quieren imponer. Pero claro, es que en el fondo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Cuando los pilares de nuestra civilización judeocristiana se cimentan sobre uno de los personajes que no hemos citado, que es Jesús de Nazaret, que un poco está en la línea de buscar qué fuentes son las auténticas y cuáles no, si fue una creación o un mito. Probablemente, como Arturo, Jesús es uno de esos personajes que se cimentan sobre un personaje real que posteriormente han sido adornadas, exageradas, con un propósito de crear una historia que enarbole determinados símbolos nacionales. Eres un hereje. Fíjate lo que has dicho, Jesús. Sí, no, claro. Yo creo en el Jesús histórico, pero objetivamente durante muchos años se ha sostenido que no existían fuentes objetivas de la existencia real de Jesús, y hoy día hay un cierto consenso en que es un personaje histórico, pero por supuesto muy trabajado, que sea, ¿no? Es el Hijo muy de Dios. Trabajado. De hecho, hemos estado este último viaje en Egipto hablándole al grupo en la capilla del templo de Horus, donde se relata precisamente esa historia de Jesús 3.500 años antes de que naciera. Sí, efectivamente, y hay unas representaciones de Isis con Horus que perfectamente podrían ser la Virgen María con Jesús en su regazo, ¿no? Bueno, en fin, esto no son herejías, esto simplemente es historia y además es una historia que se puede ver en representaciones escultóricas que tienen miles de años anteriores a la figura de Jesús y de la Virgen María. Por cierto, Isis era Mary Isis. Con lo cual ahí tenemos, en fin, hay muchas similitudes. Y Jesús, pues no Ortega, sino Jesús de Nazaret, representaba, en este caso, Jesús de Villarrobledo. Fíjate, también sería una especie de nuevo líder espiritual, pero en este caso de un grupo como Extremoduro, ¿no? Algo parecido. Pero en fin, estamos hablando de Jesús, que vendría a encarnar la sangre real. Y la sangre real, hay quien dice que fue contenida en un objeto que también tiene mucho que ver con las sagas artúricas, y quién sabe si con la leyenda, que fue ni más ni menos que el Santo Grial, que ha aparecido en muchas ocasiones por el Colegio Invisible, pero que nunca está de más recordar. Efectivamente, y fíjate, cuando he dicho lo de Jesús no pensaba en esa derivada, pero es verdad que la tiene, de la sangre real, algo que puso de moda un libro, El Enigma Sagrado, que después tomó nuevos bríos con el Código Da Vinci, que nos habla de una historia apócrifa que efectivamente vincularía no al Grial con esa pieza que tenemos en Valencia. Digo esta porque podría, ahora los leoneses... Bueno, es Santo Cáliz, en el caso de Valencia es Santo Cáliz. Por eso digo. Pero que vinculamos con ese cuenco, con ese vaso de la última cena, y que otros vinculan con la sangre real, al que, por darle ese matiz distintivo, llaman Graal en lugar de Grial, pero que efectivamente estaríamos hablando de la sangre, del linaje de Cristo. Es verdad que la María Magdalena llega a Europa. De hecho, va a parar a Marsella, donde está su tumba. Su cráneo, ¿no? Se venera el cráneo. Está su tumba y está su cráneo, porque también tiene una historia fascinante de dispersión de reliquias, es verdad, donde hay trocitos de María Magdalena por diversas partes de Francia. Pero efectivamente la parte más importante, el cráneo y la cueva, la Santa Baume, que está repleta de iba a decir glifos, sí, realmente son eso, en las paredes, que tienen la cruz
dentro de lo que algunos interpretan el Grial, ¿no? El vientre de Jesús, de María Magdalena. Fue, por lo tanto, María Magdalena la que, esposa de Jesús, y habría dado lugar a un linaje hasta los tiempos actuales. Esto es lo que prometía como revelación maravillosa el Código da Vinci, que es una novela. Es una novela, efectivamente, pero que estaba basada en una investigación a nuestro juicio hoy día sabemos que exagerada, que tiene que ver con ese priorato de Sion y que con la idea de un loco megalómano que es Pierre Plantard de Saint-Clair, que introdujo en los archivos nacionales de París una carpeta, la llamada Dossier Secrets, en la que hablaba de este linaje hasta él mismo. Protegido por un grupo secreto, ¿no?, llamado Priorato de Sion. Bueno, pues esto es algo que ya conocemos, sobre todo quienes estáis al otro lado de estos micrófonos, que lleváis ya tiempo escuchando el Colegio Invisible, sabéis que esta historia, bueno, pues es precisamente una leyenda, ya que estamos hablando de leyendas, en este caso una leyenda intencionada. Bueno, porque os dejamos en compañía de una de nuestras músicas esenciales y enseguida damos paso a las conclusiones. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? If you've got someone to blame, you say one love, one life, when it's one need in the night, one love, we get to share it, but it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. Now you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, we're not the same. Carry each other, carry each other. Whoa. El Colegio Invisible, en Onda Cero. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? To the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? I gave you nothing, but it's all I got. We're one, but we're not the same, and we hurt each other, and we do it again. Oh, love is a temple. Love is a higher law. Love is a temple. Love's a higher law.
just too much, more than a lot. Give you nothing, but it's all I got. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible. Sitting in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away again. Yo no sé si en este caso, con este programa de hoy, vamos a tener algo que concluir, porque estamos hablando de personajes que al final, bueno, pues por una serie de avatares de la vida, de la existencia o de la historia, fueron adornados más o menos para crear esa leyenda. Pero yo sí os voy a preguntar, antes de que nos vayamos, si tuvierais que quedaros con uno de estos personajes, ¿cuál sería vuestro favorito? Venga, Laura, por ejemplo tú. Ahora, que opine otro primero, déjame pensar. Eso está muy bien. Eso... Que me has cogido fuera de juego. Muy bien. Sí, pues venga, a ver. Jesús, ¿tú pasas también la bola a Josep o prefieres hacerte cargo tú de esta responsabilidad? No, yo lo tengo absolutamente claro. Para mí sería el primero al que nos hemos referido, sería Sherlock Holmes, ya no tanto por el personaje que me fascina, sino por esa figura a veces desconocida de Joseph Bell como un médico capaz de diagnosticar absolutamente todo simplemente observando los facetas, que por cierto también tiene una connotación actual, porque el segundo nombre de ese Joseph Bell que inspiró a Sherlock Holmes era House. Por tanto vemos que ese personaje de la ficción televisiva también bebe de ese personaje real. Y insisto, yo creo que es un personaje desconocido al que merece reivindicar en el Doctor House. Qué maravilla de serie y qué personaje tan bien creado. Josep, el tuyo, venga. Pues yo me voy a quedar con uno patrio. A ver, ¿qué? Pues me estoy refiriendo a Rodrigo Díaz de Vivar. ¡Lo sabía! ¡Qué previsible eres! No, previsible, porque fíjate, me viene muy bien... Sí, porque es que faltaba por contar precisamente la historia. Me viene muy bien, no tanto para hablar de este personaje. Sí. De dudosa existencia histórica, algunos me dirán que, pero mejor dicho, no que él no existiera, sino que fuera historia, lo que fue. Exactamente, bien. Porque se habla que incluso era un bandido, no hubo mejor vasallo para peor señor, ¿no? Exactamente. Bien. Pero fíjate que es curioso porque con los siglos el Cid se ha convertido en un héroe nacional por excelencia. Franco lo utilizó como símbolo del nacionalismo español. ¿Y quién utilizó Franco? La Iglesia lo alabó como cruzado, pero también es visto como un hábil diplomático, caudillo pragmático y hasta un fanático religioso. Es decir, me sirve como ejemplo para concluir acerca de todas estas historias que hemos estado hablando hoy, que en el fondo triunfan por diversas razones. Uno, por la capacidad de explorar la naturaleza humana, por transmitir toda una serie de valores culturales, morales y además los más antiguos, como el caso de Homero o los antiguos superhéroes, ¿no? o semidioses de la antigüedad, que no dejan de ser en el fondo este tipo de relatos, fenómenos inexplicables, naturales, astronómicos, etcétera, etcétera. En el fondo no dejan de ser un producto, un producto, una transmisión cultural de conocimientos, adornada para que el pueblo pueda entenderlo antes y ahora. Hoy, con toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición y con toda la capacidad de información que tenemos, seguimos teniendo huecos, los mismos huecos que tenían nuestros ancestros hace miles de años, que necesitamos rellenar con estas historias fascinantes que hacen que nuestra vida sea más rica y a la vez podamos tener un mensaje que explorar. Pues mira, ya que has dicho este personaje, yo le voy a decir a Laura cuál es el suyo favorito y seguro que no me equivoco, independientemente del que me diga. Pero ya que estamos hablando del Cid,
Pues yo creo que por personaje histórico dentro del cine, por guapo y por alto, a Laura el que le gusta es precisamente el que representó en el cine de una forma magistral el personaje del circo campeador, que fue Charlton Heston, al que yo creo que tú conociste. ¿Qué dices? Sí, efectivamente. ¿Ves? No. Y además me encantaba como actor. Reconozco que tanto en películas clásicas hay muchísimas de él. Me gusta tanto las más ficcionadas, como puede ser, por ejemplo, El planeta de los simios, como puede ser en otras películas mucho más serias, históricas, que hay la tira de él. Oye, tenía que ser un bigardo este tío, ¿no? Era un tipo bastante alto, ¿no? No. Medía, mira, te digo más, yo lo conocí en un restaurante en Los Ángeles, estaba sentado a la mesa con mi abuelo medía casi 2 metros, el señor era más alto que mi abuelo, debería de medir 2 y algo, seguramente. No, era un pedazo tío, y aún con la edad que yo lo conocí, que debía ya rozar los 60 y largos, seguía estando de muy buen ver, las cosas como son. Son aquellos, aquellos, entre comillas, personas que empiezan a entrar en la tercera edad, pero que siguen teniendo su aquel. Estaba bueno, vamos, dicho claramente, estaba muy bueno. Sí, las cosas como son. Pero fíjate que ahora, pensando en personajes así de ficción, pero que se ha llegado a pensar que pudieran ser reales, también me ha venido a la cabeza uno que es increíble, que es Los Tres Mosqueteros y D'Artagnan. Son personajes que tampoco llegaron a existir, sin embargo han llegado a pasar, aparte de la conciencia popular, como que realmente pudieron existir en su época, y también son muy interesantes. Bueno, pues nada, antes de irnos, ya sabéis que en estos... Bueno, y tú, perdona, no, antes de irnos no. ¿Y tú qué, Drácula? Claro. Claro, es que es muy evidente, ¿no? Es que además no voy a hacer el esfuerzo de pensar en ningún otro. No, que va. Para mí, evidentemente, el Drácula novelado, que está basado en Vlad Tepes. O sea, ya está. Pues dicho. Ahí queda. Bueno, si os parece, vamos a recordaros lo que tenemos previsto para estos 7 días en los que vais a estar, sin la edición del jueves, pero bueno, ya sabéis que los martes pues también está la otra crónica de la actualidad. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos días, semanas, meses, querido Josep Guijarro? Pues pueden viajar con nosotros. Viaje con nosotros. Qué tontos. Bueno, pues del 17 de agosto al 29 de agosto os proponemos que os vengáis con nosotros a Perú y a Bolivia. Toma ya. Un recorrido fascinante por los misterios de estos dos países, por los lugares más emblemáticos que hemos podido recopilar. ¿Cómo cuáles? Pues desde el lago Titicaca, Pumapunku, si nos vamos ya del lado peruano, Tiahuanaco, si nos vamos del lado peruano, vamos a ver las pistas de Nazca, vamos a estar en Ica, vamos a estar en Machu Picchu, que es algo icónico para Sacsayhuamán, la fortaleza maravillosa, la isla Ballesta, en fin, muchas cosas bonitas. Del 17 al 29 de agosto, pero es que ya está a disposición del público otro viajito interesante que además promete fiesta enigmática, si tú quieres, ¿eh? Del 29 de octubre al 2 de noviembre, Halloween este año tiene como escenario Transilvania. Y la intención es recrear el famoso baile de los vampiros de Polanski, es decir, todo el mundo va a ir disfrazado de vampiro. Y bueno, y además lo celebraremos en un castillo la noche de Halloween solo para nosotros. Castillaco, ¿eh? Sí, es muy bonito el sitio, la verdad. ¿Has visto las fotos? Castillaco. Estuvimos pasando allí fin de año hace un par de años y la verdad es que es un sitio espectacular, bonito. De hecho, además, lo interesante es que generalmente te recibe un conde transilvano. O sea, esto no es broma. Conde de verdad. Conde de verdad. Y además, de hecho, con palinca, como no puede ser de otra forma, pues brinda con los asistentes y es un tío, además es que lo ves y dices, jolines, es que de verdad tiene pinta de conde. No de los que pegan bocados, sino de conde que además es familia directa del rey Carlos III de Inglaterra. Aquel castillo está lleno de fotografías del conde con el rey, y porque se sabe que el rey de Inglaterra además es un auténtico enamorado de Transilvania, tiene propiedades en este lugar. En fin, que va a ser un viaje mágico y terrorífico también. Aterradoramente divertido, porque quienes no quieran disfrazarse de vampiros saben que se pueden disfrazar de otra cosa. ¿Así? De cazavampiros. Wow. Claro, así que maletín incluido, ¿no? Tampoco está mal. Todos estos datos ya sabéis que los tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com.
invisible. Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. Pues nada, chicos, que ya terminamos el programa de hoy. Bueno, pues demostrando una vez más que detrás de la leyenda casi siempre hay algo real. Laura Falcó, que te oigo dentro, bueno, nos oímos mutuamente dentro de unos días en la otra crónica de actualidad. Hasta pronto. Jesús Ortega, Jesús de Villarrobledo, te vamos a llamar a partir de ahora para dar ideas a los nuevos grupos punkis que hagan una construcción como aquel Jesucristo García, ¿recordáis, no? De Extremoduro, que, bueno, pues se convirtió en una banda sonora para una generación. Jesús, qué un placer, que te oímos mañana en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. José Guijarro. Yo sigo dándole a la piedra aquí, pero esto no hay forma de que encienda el fuego. Nada, no me habéis dicho nada de frío, pero oye... Está húmedo esto, entonces pues claro, hay mucha humedad en el entorno. No, vamos, como para dejarlo ahí en la selva en un programa de estos de supervivencia. Va a salir sangre de los nudillos, de darle ahí a la piedra. Josep, ¿qué tienes en el bolsillo? Hostia, un mechero. Os dejamos, hasta la semana que viene. I am the